Soy vecino de este mundo por un rato, que hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Amigos, coincidimos con Alberto Escobar y su guitarra y su inspiración y sus hermosísimas canciones. Coincidimos para platicar sobre el tema del catecismo de la Iglesia Católica. Como en muchos programas hemos estado hablando de este libro maravilloso donde se resume la doctrina de nuestra fe, lo que debemos de conocer para salvarnos. El catecismo de la Iglesia Católica, compendiada para facilitar su entendimiento, y ya vimos a Dios Padre, ya vimos a Dios Hijo, y en secuencia ahora nos corresponde hablar del Paráclito, de Dios Espíritu Santo. Que son dos personas, pero son inseparables, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son dos personas inseparables, siempre unidas. Siempre actúan juntos el Hijo y el Espíritu Santo, las dos de las personas de la Santísima Trinidad. En realidad, las tres personas siempre actúan, es una sola sustancia, una sola divinidad, y siempre están actuando juntos. Recordamos aquel glorioso día de Pentecostés. Habían transcurrido 50 días desde la resurrección del Señor, 7 semanas exactamente del domingo de resurrección. 7 semanas después vino aquel domingo de Pentecostés. Nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles que estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo, reunidos, escondidos, timoratos, acobardados, con miedo a los judíos. Si al maestro lo trataron como lo trataron, ¿qué se podía esperar de ellos? Y esa cobardía se debía a que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, del que hoy vamos a hablar. Espíritu Santo, el Consolador, el Abogado, el Paráclito. Aquí se presenta en medio de ellos. La luz de la Iglesia. Y aquel día narra el libro de los Hechos de los Apóstoles que se escuchó un ruido como de un viento impetuoso y la gente no sabía de dónde venía ese ruido y se fue juntando la gente en el cenáculo para ver qué es lo que causaba ese ruido tan impetuoso. No se movía la hoja de un árbol, pero se escuchaba el huracán aquel. Y se aparece el Espíritu Santo físicamente, materialmente, en forma de fuego, como una llama de fuego. Que ardía. Que ardía y se fue subdividiendo en pequeñas llamas, como lenguas de fuego, que iban y se posaban sobre cada uno de los 12 apóstoles. Reciben de una manera visible el Espíritu Santo. Y en ese momento se transforman, ya no vuelven a ser los mismos. Le pierden el miedo al toro, no vuelven a tener miedo de hablar ante el Sanedrín y ante reyes y ante tribunales, porque tenían la fortaleza del Espíritu Santo. Son las mociones del Espíritu Santo y esa docilidad que ellos tuvieron a la hora de recibir en su corazón ese maravilloso don del Espíritu Santo. Esa fuerza extraordinariamente grande que tuvieron los apóstoles, la podemos recibir nosotros. Cualquiera puede recibir esa fuerza que recibieron los apóstoles. Es la maravilla de nuestra religión. Este milagro que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén, ahora puede ocurrir en cualquier lugar del mundo para que nos llenemos del Espíritu Santo y seamos valientes y audaces
y que recibamos los dones del Espíritu Santo, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Sabemos que el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés les dio ciencia infusa, don de lenguas, y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras. Aquellos que eran unos pescadores rústicos, fuera de San Mateo, que era banquero, los demás eran pues pescadores, gente del pueblo, gente que hablaba un idioma, pero ese día comenzaron a hablar todos los idiomas. Los apóstoles se volvieron políglotas, podían predicar en cualquier lengua, en latín, en griego, en parto, en medo, en elamita, en muchas lenguas podían ellos hablar. Hablaban ellos y la gente les entendía. Habiendo sido hombres sencillos, hombres humildes, hombres sin la sabiduría de tantos más que estaban cerca de ellos, a ellos escogió nuestro Señor para infundirles ese don tan grande. Cualquiera de nosotros puede recibir del Espíritu Santo esa sabiduría para hablar. Ya Jesús nos había dicho, cuando te lleven a los tribunales, no se preocupen de qué van a hablar o qué van a decir o cómo van a defenderse. En ese momento el Espíritu Santo les sugerirá cuáles palabras digan y nadie podrá resistir a tanta sabiduría. Es maravilloso acogerse al amparo, ponerse en manos del Espíritu Santo. Y este es el tema del programa y la intención es de que todo mundo adquiramos esa sabiduría, ese conocimiento, ese trato con el Espíritu Santo. El gran desconocido, tratamos mucho al Hijo, tratamos un poco al Padre, pero tratamos muy poco al Espíritu Santo. Y es el Señor y dador de vida, de donde procede el valor y la ciencia y los dones y los frutos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, precisamente, los profetas estaban llenos del Espíritu Santo, por eso hablaban en voz del Espíritu Santo, eran dóciles a todo lo que el Espíritu Santo les inspiraba y fueron ellos preparando esa venida de Cristo, esa venida de Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos no hablaban cosas que se les ocurrían, sino que hablaban lo que les inspiraba el Espíritu Santo. A nosotros nos puede inspirar el Espíritu Santo. No hay día en que en muchas ocasiones no nos sugiera el Espíritu Santo con mociones. A nosotros, no a los profetas y a los apóstoles solamente, a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos da diariamente mociones. Más adelante hablaremos un poquito de esto. Pues eso fue lo que pasó aquel día de Pentecostés. Y la gente se admiró de la sabiduría y se preguntaban, ¿pero qué pasa con estos? ¿Que no son galileos todos ellos? ¿Y cómo es que ahora los oímos hablar lenguas? Esto ocurrió en Jerusalén, estaban en la capital y los galileos eran pues provincianos, pueblerinos. Entonces, cuando decían galileos, decían pueblerinos, bueno, estos rancheros. Ignorantes. Ignorantes, pescadores. ¿De dónde les sale tanta sabiduría? Aquí hay un paralelismo con las gentes que decían de Jesús, y a ¿de dónde le viene tanta sabiduría y el poder de obrar tantos milagros? Que no es el carpintero, hijo del carpintero, que no es su madre la que vive entre nosotros. ¿De dónde entonces le viene tanta sabiduría? Y cuando los apóstoles se llenan del Espíritu Santo, pues también la gente decía, ¿y a estos qué les picó? ¿De dónde me sacan esa elocuencia en lenguas extranjeras y esa sabiduría para hablar de las maravillas de Dios? Como si hubieran estado en el cielo y hubieran visto el cielo. ¿Cómo hablan de esas cosas? Estos pescadores pueblerinos estaban admirados porque Dios se vale de los humildes para humillar a los soberbios. Y entonces el Espíritu Santo tiene mucho amor y mucha predilección por los humildes,
de tal manera de que uno puede estar tranquilo y confiado y abandonado en esas manos del Espíritu Santo que nos ilumina para decir lo que tenemos que decir en cada momento. El pueblo de Jerusalén se convirtió en ese día. El día de Pentecostés se bautizaron 5,000 hombres. Un número muy parecido a aquellos que se alimentaron con la multiplicación de los panes. Se fueron bautizados por los apóstoles 5,000 que de sopetón dijeron: yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Conviene decirlo porque se ve de esa manera que el pueblo de Jerusalén se convirtió al catolicismo, al cristianismo, siguieron a Jesús. Porque hay la idea como que no se convirtieron. 5,000 judíos, los 5,000, gente del pueblo, gente de la sinagoga. ¿Te imaginas a José de Arimatea, que había sepultado a Jesús? Nicodemo, que era su amigo, Jairo, jefe de la sinagoga, cuya hija fue resucitada por Jesús. Entonces, gente del Sanedrín, del consejo de los 12 ancianos, gente muy sabia y muy respetada en Jerusalén, y gente humilde del pueblo, pero 5,000 gentes se bautizan, y ese día de Pentecostés nace la Iglesia Católica, que será motivo del siguiente programa, la Iglesia. Creo en la Iglesia, que es una santa, y vamos a platicar entonces que empezó todo con Pentecostés. Así es, todo ese pueblo empezó a disfrutar de esas emociones del Espíritu Santo, a corresponderle, a abrir sus corazones, a sentir esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Si 5,000 hombres se bautizan en ese día, quiere decir que se bautizaron 20,000 gentes, porque decían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, igual que en la multiplicación de los panes. En aquellos tiempos así se contaban, 5,000 hombres, y un hombre representaba una familia, su mujer y sus hijos. Y vino esa conversión. Entonces, ¿por qué decimos que el pueblo judío no se convirtió? Hubo unos que se convirtieron y hubo otros que no se convirtieron. Pero por millares, los primeros cristianos fueron judíos, todos judíos. Y por mucho tiempo solamente fueron judíos los que se convertían. Hasta que llegó otro judío, San Pablo, y comenzó a bautizar a los incircuncisos, a los gentiles. Y eso ya es otra historia. Pero nosotros venimos después. Los primeros cristianos, los primeros mártires, los primeros creyentes y seguidores de Jesús fueron judíos todos. Y fueron enviados precisamente para dar ese fruto. Y dieron fruto porque estaban llenos del Espíritu Santo. Sí. En aquel día de Pentecostés vino el Espíritu Santo al mundo a santificar el mundo, a encender el mundo con el fuego de su amor. Ya antes Jesús había dicho: fuego he venido a traer a la tierra, y qué he de querer, sino que arda. El fuego del Espíritu Santo llega el día de Pentecostés. No vayan ustedes a pensar que fue la primera vez que llegó el Espíritu Santo a la tierra. Si la tierra fue creada por el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero son una sola substancia divina. Y es un misterio que solamente por la fe lo conocemos y lo creemos, pero precisamente por la misma inspiración. Dios nos fue revelando, Dios nos fue revelando gradualmente las cosas, y vimos poco a poco las cosas. Pero ¿recuerdan ustedes que cuando Jesús, muerto y resucitado, se aparece a los apóstoles y
exhaló su aliento sobre los apóstoles. ¿Y qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Pero les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso fue 5 semanas antes de Pentecostés. Lo decimos para que no parezca como que en Pentecostés vino por primera vez el Espíritu Santo a la tierra. No, hombre. Estaba en Dios Hijo, eran 2 personas, pero una misma sustancia. Entonces, desde entonces estaba, cuando instituyó la Sagrada Eucaristía, cuando los nombró sacerdotes a todos los apóstoles, estaban también con el Espíritu Santo. Y si decimos que habló por los profetas, quiere decir que desde el Antiguo Testamento ya estaba el Espíritu de Dios. Y el Génesis en la creación, léanse la primera página del Génesis, dice que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Oye, ¿qué te parece si le pedimos a Alberto que nos deleite con una de sus inspiraciones? Precioso. ¿Qué vas a tocarnos, Alberto? A ver qué te parece esta canción, mi querido Paquirri. Y dice: Mi corazón una paloma, siempre buscando la esperanza, cruza por cielos de negrura, mares bravíos y tinieblas. Mi corazón hoy se alimenta con lo que encuentra de ternura en una tierra donde el odio, la paz ha vuelto una utopía. Hay utopía, compañera, ilumíname la faz, dale luz a mis andanzas y concédeme el valor de luchar por lo que creo y no volver la vista atrás. Hay utopía, fiel consorte, siempre nos hace seguir, le da sentido a la vida, a la alegría y al dolor. Hay utopía, compañera, nunca olvides mi país. Mi corazón es caballero de 1000 batallas y tormentas, en una tierra que al mirarla rasgan mi pecho sus heridas. Mi corazón, igual que el tuyo, hoy se resiste a que se pierda esa esperanza escurridiza que nos alienta a la utopía. Compañera, ilumíname la faz, dale luz a mis andanzas y concédeme el valor de luchar por lo que creo y no volver la vista atrás. Hay utopía, fiel consorte, siempre nos hace seguir, le da sentido a la vida, a la alegría y al dolor. Hay utopía, compañera, nunca olvides mi país, nunca olvides mi país, nunca olvides mi país, mi país.
Estamos en este programa hablando del catecismo de la Iglesia Católica, invitando a la gente que se compre su compendio del catecismo de la Iglesia. Aquí lo tenemos sobre la mesa y que lo estudiemos para que conozcamos nuestra religión. Y hemos venido con el tiempo analizando las enseñanzas de este catecismo y ya vimos al Padre y al Hijo y estamos viendo al Espíritu Santo y estamos hablando de Pentecostés. Y nos quedamos en que el glorioso día de Pentecostés, que se manifiesta en forma de fuego el Espíritu Santo, no fue de ninguna manera la primera ocasión en la que el Espíritu Santo se hizo presente en el mundo. Siempre estuvo presente, es Dios que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. El Espíritu Santo pues se vuelca en San Juan Bautista y se vuelca en personajes del Antiguo Testamento, en los profetas, se vuelca en la Inmaculada Virgen María. Bueno, la fecundidad de la Santísima Virgen, ahí empieza la plenitud de los nuevos tiempos, ahí en la virginidad, ahí es cuando se divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Ahí estamos nosotros en esta época. No solamente es creada en la plenitud de la gracia, la llena de gracia, la inmaculada, la libre del pecado original, sino que no solamente eso, sino que además fecundiza su virginidad y la hace ser madre de Dios. Es el Espíritu Santo. Recuerden ustedes, léanse esa parte del Evangelio en la que la Virgen le pregunta al arcángel San Gabriel: ¿y cómo será esto si yo permanezco virgen? Y él le dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo descenderá sobre ti y por eso el que vendrá de tu vientre será llamado Hijo del Altísimo, etc. Léanlo para que vean cómo es el Espíritu Santo el que fecundiza la virginidad de nuestra Madre. Nos da la semejanza divina por medio del Espíritu Santo. A todos estamos nosotros, hechos a imagen, creados a imagen y semejanza de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos hace ser semejantes a Dios. Nos da la inteligencia y nos da la voluntad semejante a la de Dios. Y nos hace vivir la vida de gracia, gracias a esos dones que nuestro Espíritu Santo nos regala. La gracia es la ausencia del pecado. La vida de la gracia es la vida sin pecado. Todos hemos estado en gracia en algún momento de nuestra vida, sí, y todos hemos estado en pecado también. Recordamos pues que fuimos concebidos con el pecado original y estuvimos 9 meses con el pecado original en el vientre de nuestras madres. ¿Y cuándo se nos borra el pecado original? Pues el pecado original se borra con la gracia del Espíritu Santo, con el bautismo. Del sacramento del bautismo. Cuando nos bautizan, se nos borra el pecado original y es la primera ocasión que estuvimos en gracia, en estado de gracia. Teníamos vida, pero no teníamos la vida de gracia. Son 2 vidas. Natural. A ver, acláramelo eso de las 2 vidas. Pues teníamos la vida natural, pero no teníamos la vida de gracia. La vida eterna que la tienes con la gracia, con no vivir en el pecado, porque el pecado te mata esa gracia y estás de nuevo con una vida. Pues sí, la vida eterna puede ser a la gracia de Dios o al infierno si vives en el pecado. Buscando ejemplitos, podemos decir que la vida natural la conocemos, tenemos vida natural. Esa vida natural que comenzó en el vientre de nuestras madres cuando fuimos concebidos, esa es la vida natural que tenemos, pero tenemos otra vida. Jesús nos hablaba de que vino a que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia, y después nos explicó que esa vida es la vida de Dios. A ver, eso es importantísimo. Tenemos 2 vidas. No una, tenemos 2 vidas. Somos eternos desde ahorita si vivimos en gracia.
somos eternos. Tenemos la vida de Dios, son eternas las dos vidas. Y tenemos la vida de Dios. Y Jesucristo nos puso un ejemplito, el de la vid y el sarmiento. Somos como un sarmiento que se injerta en la vid. La vid es Dios. Si estamos injertados en Dios, tenemos la vida natural humana y tenemos al mismo tiempo una participación en la vida de Dios. Tenemos derecho a dos vidas, una vida natural y una vida sobrenatural. Eso es extraordinario. Nosotros, siendo criaturas, que Dios nos dio la vida gratuitamente, la vida natural, ¿nos da otra vida? Sí, Señor, Dios nos da dos vidas. La otra vida es la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Esa vida se obtiene con la gracia. Y la gracia es estar libres de pecado. Quiere decir que para quedar libres de pecado hay dos maneras. Una es el bautismo, pero es una vez en la vida y no se repite. Y la otra vez es la confesión. El sacramento de la confesión es un sacramento valiosísimo porque recuperas la vida de gracia a la hora que tienes el arrepentimiento y la absolución. Cada vez que recibimos esa absolución en el sacramento de la confesión, resucita nuestra alma, resucita y entonces resucita a la segunda vida. A la vida de Dios, a la vida de la gracia. Es decir, el Espíritu Santo se viene e inhabita dentro de nosotros y nos volvemos templos del Espíritu Santo. Cuando estamos en gracia, Dios vive dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, somos su morada. Él habita dentro de nosotros para el bien, únicamente para el bien. Nosotros que tenemos la libertad, decidimos si queremos el bien para la vida eterna o si no lo perdemos y pues nos condenamos si no tenemos esa gracia tan grande con los sacramentos. Vamos a poner el ejemplo de la Sagrada Comunión y de los famosos 9 minutos. A ver, cuando comulgamos, el cuerpo de Cristo se viene dentro del cuerpo de nosotros y tenemos el privilegio mariano de llevar dentro de nuestras entrañas el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Dios hombre dentro de nosotros. Como eso dura hombre, 9 minutos como hombre, pero como Dios sigue con nosotros, estamos en gracia. Eternamente, si estamos en gracia, Dios habita dentro de nosotros. Cuando comulgamos, tenemos dentro de nosotros a Cristo, hombre. 9 minutos aproximadamente. Y luego se desintegra. Como estuvo 9 meses dentro del vientre de la Virgen María. Luego se desintegra y desaparece en cuanto hombre. Pero en cuanto Dios se queda inhabitando, y esa es la palabra, inhabitación. Dios inhabita dentro de una alma en gracia. Cualquier persona que está en estado de gracia lleva dentro de sí a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tiene las dos vidas, la vida natural y la vida divina. Está viviendo la vida de Dios. Esa inhabitación de Dios dentro de las almas en gracia no termina. Solamente la termina, ¿qué cosa? El pecado. El pecado la mata. El pecado mata la vida. Por eso se llama pecado mortal. Mortal, porque te mata. Mata la segunda vida, mata la vida de la gracia, mata la inhabitación de Dios dentro de nuestras almas. Imagínate. No mata la primera vida, la vida natural. Entonces, cuando una persona cuando está en pecado, cuando estamos en pecado, entonces tenemos solamente una vida, la vida natural, pero estamos muertos a la vida sobrenatural. No vive dentro de nosotros Dios. Estamos condenados a morir. Entonces, estamos en pecado, condenados los muertos. Los muertos. Estamos en pecado y tenemos una vida, la vida natural.
Por eso respiramos y hablamos y seguimos actuando como si nada, pero tenemos solamente una vida y Dios, con la redención, quiere que tengamos esas dos vidas, la vida natural y la vida sobrenatural, que participemos de la vida de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una acostumbrada generosidad, una acostumbrada misericordia, una acostumbrada bondad. Nosotros estamos acostumbrados a muchas cosas, pero no nos acostumbramos a escuchar esa palabra de Dios. El Espíritu Santo que está infundido en nuestros corazones está dentro, y si nosotros somos oídos para escucharlo, pues estamos viviendo esa vida porque escuchamos y somos dóciles a eso que nos infunde, y podemos vivir la vida de gracia y vivir libres y felices eternamente si estamos con Él, si vivimos como Él nos está orientando, nos está llevando. Tenemos que abrir nuestros corazones, nuestra alma, nuestra vida, para ser diferentes, para ser testimonios en este mundo de esa vida de gracia. Esa comunicación de Dios con los hombres se llama mociones del Espíritu Santo. Cuando se nos ocurre hacer una obra buena, cuando se nos ocurre algo, no es tanto que se nos ocurra, sino que nos la sugirió el Espíritu Santo. Y porque tenemos las potencias del alma también, que es la inteligencia y la voluntad. En la inteligencia y la voluntad actúan las mociones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa de una manera sobrenatural, dice el catecismo, en las potencias del alma, en la inteligencia y en la voluntad, para sugerirnos buenas acciones. Y el Espíritu Santo nos comunica sus 7 dones. Hermosos dones: la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, la piedad, el consejo, la ciencia y el temor de ofender a Dios, de volver a ofender a Dios. De memoria. Bueno, aquí está el acordeón. Bueno, son cosas maravillosas. Si entendiéramos cada una esa inteligencia para comprender esa verdad tan grande, el temor de volver a ofender a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados para volver a la gracia, la ciencia, entenderlo plenamente. La sabiduría, pues es el gusto por las cosas espirituales, y la inteligencia es la comprensión de la doctrina de Cristo. Cuando estudiamos el catecismo, entonces el Espíritu Santo nos da ese don del Espíritu Santo para captarla, para entenderla. Y la fortaleza, esa fuerza realmente para obrar el bien. Es una moción del Espíritu Santo en la voluntad. Y el don de ciencia. El don de ciencia nos permite conocer cuánto vale el ser humano ante los ojos de Dios, cuánto valemos ante los ojos de Dios, cuánto valen nuestros semejantes ante los ojos de Dios, y cuál es el fundamento del primer mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo, porque todo el prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si comprendiéramos todo eso, viviríamos felices, porque el Espíritu Santo es el consolador, es el dulce huésped del alma, es disfrutar de ese consuelo del Espíritu Santo ante las adversidades. Las cosas van, las cosas vienen, las dificultades. Lo único que vale realmente es vivir en estado de gracia y disfrutar de esos dones que el Señor gratis nos los deja. El don del Espíritu Santo de piedad, el don de piedad nos permite tratar a Dios con ternura, que sabemos tratar a la gente con ternura. Todo mundo lo vemos que a sus seres queridos los besa, les dice palabras bonitas, le pone nombres, endulza la voz, los trata con ternura. Todos hemos visto cómo una persona abraza a una criaturita pequeña y la carga y le platica y juega con ella, la llena de besos. Eso es ternura. Todos vemos cómo los enamorados expresan su ternura. Los poetas ponen ternura en sus
en sus versos, y Alberto pone ternura en todas sus canciones, porque tenemos una ternura humana, natural. Y el Espíritu Santo nos hace ser todavía más tiernos, porque el Espíritu Santo nos da ese don de la piedad para tratarnos con ternura unos a otros, para hablarnos con amor, porque es el mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo, y de tratar con ternura a Dios y tratar con ternura al prójimo. Pues mira, es que verdaderamente hay que perseverar, porque pues así como las flores que cuajan en fruto, así debemos ser nosotros, frutos que demos más frutos, que las semillas se siembren en los corazones, que estamos adheridos a la vid. Y esa es la labor de todo católico, de todo cristiano, comprender eso que el Espíritu Santo a través de sus sentidos, de nuestros sentidos recibimos para obrar siempre con el bien. Hay uno de los dones del Espíritu Santo que es mal entendido por nosotros, por nuestra tontería, por nuestras limitaciones con frecuencia, y es el temor. Por supuesto que Dios no quiere infundirnos miedo, sino todo lo contrario, es temor a ofenderlo. A volverlo a ofender. A volverlo a ofender, porque ya lo ofendimos. Sí. Ya sabemos lo que es ofender a Dios pecado, y caer en pecado mortal y perder la segunda vida, la vida de la gracia. Y entonces es el temor de perder ese tesoro tan grande que es la inhabitación del Espíritu Santo dentro de nuestras almas. Ese es el temor a perder a Dios. Como cuando María y José perdieron al niño Jesús y lo buscaban hasta que lo encuentran perdido en el templo, así nosotros no queremos perderlo. Como cuando tenemos una cosa muy valiosa y la cuidamos mucho para que no se nos pierda. Sí, así es. Tenemos muchas razones, pero no tenemos la razón. No debemos perder esa gracia tan grande del Espíritu Santo. Cualquier persona puede ser un Superman, puede ser un supergigante, puede hacer milagros y puede hacer obras increíbles si es dócil al Espíritu Santo. Si no es Él el que habla, si no es el Espíritu Santo, si no es Él el que trabaja y actúa, sino que es el Espíritu Santo el que lo está continuamente guiando. Las mociones son sobrenaturales, son ocurrencias que no vendrían de una manera natural. Nuestra inteligencia no tendría esa ocurrencia para hacer esas cosas. Pero son favores de Dios que nos haya hecho inteligentes y que nos haya dado esa libertad para que a través de la inteligencia obremos nuestra libertad por el bien, exclusivamente por el bien. Eso nos da la alegría de ser libres, amando, solamente amando. El Espíritu Santo es el gran desconocido, dicen algunos autores espirituales, y dicen el gran desconocido porque lo tratamos poco. Vive dentro de nosotros y se nos olvida. Y este programa lleva esa intención de hacernos recordar de que inhabita el Espíritu Santo permanentemente en un alma en gracia. Si una persona está en gracia, y nos escuchan muchas personas que están en gracia, muchos enfermos en los hospitales, y en las cárceles, y en los talleres, y en los hogares, y en muchas partes, hay mucha gente que está en estado de gracia. Es decir, estás lleno del Espíritu Santo, tienes la inhabitación de Dios dentro de tu alma. Tienes dos vidas, no una. Tienes la vida natural y estás injertado a la vida. Tenemos la filiación divina que nos lleva a Él. Eres hijo de Dios y estás vivo. Y como estás en estado de gracia y estás a punto de recibir las mociones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, abre bien los ojos, para oreja, saca las antenas para estar atento a ver qué es lo que quiere el Espíritu Santo. Y si lo escuchas, y si se escucha el Espíritu Santo, puedes hablar con Él, puedes orar con Él, puedes pedirle a Él todas las cosas que tú necesitas y Él te escuchará siempre, porque está cerca y está dentro de ti. Y tratando al Espíritu Santo se disfrutan de sus frutos. Y los frutos del Espíritu Santo son 12 y hacen la vida alegre, placentera, bonita.
te da paz, te da alegría. Te da caridad, quiere decir amor, paciencia, benignidad, prudencia, generosidad, comprensión, sí, bondad, fidelidad, continencia, castidad. Nos hace santos en vida. Sí. Esa es la... Y felices porque lo sientes, lo traes dentro. Sí, eso es lo que quiere el Espíritu Santo, hacernos santos. El Espíritu Santo está en el mundo para santificar el mundo, para que seamos nosotros igual que Cristo, otros Cristos, el mismo Cristo. Suena muy ambicioso, pero para que nos parezcamos mucho a Cristo, ya que estamos hechos a su imagen y semejanza. Así son los enfermos, otros Cristos. Están ofreciendo todo eso, se hacen corredentores. Así es, tienen al Espíritu Santo. Y son hombres que saben que son otros Cristos. Nada más destapamos el avispero, nada más vimos la página que habla del Espíritu Santo. Métase a este libro, léalo, medítelo y trate al Espíritu Santo que vino a convertirnos en santos a nosotros. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y es tiempo de escuchar un poquito de poesía, que la vida sería muy triste si no hubiera poesía. Entonces vamos a asombrarnos con esas poesías de Alberto Escobar, que nos acompaña en vivo en esta ocasión. Todavía me asombro al sentir el viento recorrer mi cuerpo y entre sus caricias descubrir tu aliento. Todavía me asombro al mirar las flores y entre sus colores rescatar el brillo de tus ojos claros. Todavía me asombro al oír el canto que me traen las aves y entre canto y canto escuchar tu acento. Todavía me asombro al caer la tarde y observar el cielo que con su paleta pinta tu silueta. Todavía me asombro al besar tu piel tan llena de vida y sentir tus manos recorrer mi cuerpo. Todavía me asombro al sentirme vivo y saber que existes para mi fortuna en mi espacio y tiempo. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer. La sostengo entre las manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.